Bueno, contextualizando un poco, el libro de Ezequiel es un libro profético del Antiguo Testamento. Muestra este mensaje divino, ¿verdad?, que le da Jehová a Ezequiel y con ello al pueblo. Representa estos momentos oscuros por los que pasa Jerusalén debido a sus pecados. Muestra este medio de purificación por el cual Jehová desea que Israel se renueve y renazca como un nuevo pueblo en el que Él esté presente. Representa esta experiencia espiritual, la que es pasada por Ezequiel, por decirlo así, a través de su papel como profeta, y anticipa en cierta medida esta literatura apocalíptica. Esto a partir de estas abominaciones y pestes que Jehová traerá para Jerusalén. Para iniciar, representaremos algunos de los capítulos y versículos más importantes a nuestro parecer, así como la contextualización de los mismos. Bueno, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, se da esta descripción de Ezequiel, ¿verdad? Como aquel que formaba parte de los exiliados judíos que estaban ubicados en el río Quebar, en Babilonia, además de que él provenía de una familia sacerdotal, por lo que el ser sacerdote podía funcionar para cumplir este llamado que le harían en el capítulo 2. Además de ello, se da la aparición divina de forma más espiritual de este Dios o este Señor Jehová, por lo que se puede ver esta combinación entre lo animal y lo humano. Dado esto es que se da el llamado de Ezequiel a ser profeta y sacerdote, con lo cual pueda a su vez funcionar como este mediador entre lo divino y lo terrenal, si se podría decir así, y con ello dar este mensaje al pueblo que está alejado del templo del Señor. Es importante mencionar el gran conocimiento que tenía y que obtendrá Ezequiel a partir de este cargo como profeta sacerdote, en el que tendrá importancia lo apasionado religiosamente que deberá tener Ezequiel, además de tener que involucrarse, ¿verdad? Personalmente con esta palabra divina, a partir de estos simbolismos proféticos y los sacrificios y rituales. Uno de los sacrificios fue como ejemplo la muerte de su esposa, que está escrita en el capítulo 24, que se abordará más adelante. Bueno, a partir de este llamado, ¿verdad? Lo que pretende Jehová es dar este mensaje del juicio divino que hará sobre Jerusalén debido a los pecados que han cometido, las falsas idolatrías y además de no adorarle a él, ¿verdad? Dado esto es que en el capítulo 8, en los versículos del 8 al 10 se muestran estas abominaciones que traerán a Jehová a Jerusalén debido a estos pecados, por lo que se da o se muestra como el fin de Jerusalén o la caída del mismo. Por lo que se puede ver que todo juicio de este Señor Jehová siempre va a venir acompañado de un castigo, ¿verdad? El cual funcione de alguna manera como ejemplo para Israel. Además de con ello mostrar el gran poderío y control que tiene este ser supremo sobre la tierra. Además de ello, es que se presentan estos simbolismos, como le mencionaba anteriormente, y este poder que transmite Jehová a Ezequiel, mediante el cual le muestre al pueblo el poder el poder y el control que él tiene sobre los seres humanos y sobre sus acciones. Parte de esto, se da mediante, como lo mencionaba, esta represión del pueblo de Jerusalén debido a estos pecados y este juicio divino que le pone fin al pueblo como tal, por lo que además de ello Jehová pretende la restauración y renovación
de Israel, descrita en el capítulo 11, versículo 17, donde menciona que busca el nacimiento, el resurgimiento de Israel como una nación nueva, en donde estén libres de pecados y en donde Él esté presente. Parte de esta represión también se da a estos falsos profetas que han profetizado a nombre de su espíritu y no a nombre de Jehová el Señor, por lo que profetizan solo en nombre de ellos, por decirlo así, por lo que lo ve como esta vanidad y esta mentira o esta falsa adivinación. Además de ello, y a partir de esta infidelidad que se ha mencionado a lo largo de los primeros capítulos, se puede ver el poder, como lo he mencionado reiteradas veces, de este ser supremo sobre la infidelidad de Jerusalén, por lo que estos primeros capítulos del libro de Ezequiel y a lo largo del libro como tal se presenta esta soberanía, ¿verdad?, de Jehová sobre toda creación, toda nación y sobre personas, porque además hay que resaltar que este poder y este control y esta represión no se da solo en Jerusalén, sino en otras naciones, por lo que es un Dios supremo y su poder es, por decirlo así, es un Dios de movilidad, por lo que su poder va más allá de una nación como tal. Parte de todo esto es importante, ya que Jehová principalmente ve a Jerusalén como esta vid inútil. Ahora la mencionaré así porque a pesar del amor y la protección que él le ha dado, ellos han reaccionado en contra de él, en contra de sus decretos, y he idolatrado a otros seres. El libro de Ezequiel, a partir del capítulo siguiente, se pueden analizar los siguientes aspectos: el vid y el águila. En este se da una comparación de un águila que sembró un cedro, pero este se inclinó, por lo que le brindó otro águila, lo cual hace referencia al pueblo de Jerusalén que se inclinó a sus nuevos ídolos. Asimismo hace referencia al príncipe de Babilonia que no cumplió con su juramento de darle fidelidad a Dios o al Señor, por lo tanto, ésta le tendrá que rendir cuentas al Señor. Seguidamente, la responsabilidad personal hace un contexto cómo deben ser y actuar los hombres. Asimismo, hace referencia a que si el hijo es malo o actúa mal, éste morirá. Si el padre actúa mal, éste morirá, por lo que el justo recibirá premio a su justicia, y el malvado recibirá el castigo a su maldad. El Señor actúa con justicia, haciendo referencia que quien es malo y pasa a ser bueno vivirá, pero si hace lo contrario, es decir, bueno pasa a ser malo, morirá. El lamento de los reyes de Israel hacía destrozos en los palacios y arruinaba las ciudades. Con sus rugidos hacía temblar a todo el mundo. Esto hace referencia a las actitudes del hombre y a los faraones quienes tenían potestad de las ciudades. La fidelidad de Dios y rebeldía de Israel. El Señor sacó de Egipto al pueblo de Jerusalén y les ubicó en un país bonito, pero estos se rebelaron, adoraron a sus ídolos con ofrendas de comida, perfumes, vinos y hasta sacrificaron a sus hijos para el sacrificio de estos ídolos, pero por parte del Señor recibirán un castigo para que le obedezcan y no vuelvan a profanar su día sábado junto con sus leyes y demás actitudes que debían mantener, de que él desde el inicio les mencionó. La espada del Señor hace referencia a la espada que matará a justos y pecadores. Los crímenes de Jerusalén son aquellas malas acciones que los hombres cometen sin una distinción de lo sagrado y lo profano. En este el Señor menciona que los sacerdotes de este país tuercen el sentido de mis enseñanzas y lo profanan. Las
y profana las cosas que él considera que son sagradas, pero no hacen ninguna distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros a distinguir entre lo puro y lo impuro. Samar y Jerusalén, dos hermanas pecadoras. Estas dos hermanas, porque se relacionan con la prostitución, estas mostraron preferencia a los asirios en vez de a él, es decir, al Señor, asimismo como su inclinación hacia la adoración de sus nuevos ídolos. También se puede mencionar en estas dos hermanas hacen referencia a que profanaron su templo y sacrificaron a sus hijos para honrar a estos nuevos ídolos. Seguida hace una comparación con una olla sucia y Jerusalén, ya que dice que ha querido limpiarla de la impureza, pero no ha quedado limpia. Entonces, en también se habla de la muerte de la esposa de Ezequiel, lo cual será un ejemplo para la gente de Jerusalén con su forma de actuar. Asimismo, en se menciona que el Señor va a profanar su templo, que para el pueblo de Jerusalén es como un simbolismo que representa una fortaleza y que es el que más le gusta mirar y que tanto quieren. Por lo tanto, asimismo, con la muerte de la esposa de Ezequiel, el Señor le dice que le va a quitar de un solo golpe a la persona que él más quiere, pero le menciona también, aparte de eso, de cómo debe actuar, y ya sea en vestimenta, alimento, triste, sentimentalmente. Entonces, para que la gente, el pueblo de Israel, vea como el poder que él tiene. Seguidamente, contra los amonitas se puede mencionar que los amonitas profanaron el templo de Israel. El Señor va a decir que tiene un desprecio por Israel, generando un castigo para ustedes y entregarlos a las naciones para que les quiten lo que tengan, ya sea como riquezas, entre otras. Seguidamente, la profecía se menciona a Tiro, que primeramente puede estar estrechamente relacionado en estos tres apartados, que sería la profecía contra la ciudad de Tiro, que esta describe el castigo que va a recibir Tiro por parte del Señor, que te dejarán sin riquezas, te robarán tus mercancías, derribarán tus murallas y echarán abajo tus lujos palacios, arrojarán al mar a las piedras, las vigas y hasta los escombros. El canto fúnebre por la ciudad de Tiro, en se aprecia todo lo material que Tiro ha construido, por ejemplo, sus grandes riquezas, pero a la vez destaca lo que sucederá a la población y al mar, por lo que el Señor dice: te has convertido en algo terrible, para siempre has dejado de existir. En la profecía contra el rey de Tiro, donde menciona que se hundiría en el abismo y tendrá una muerte violenta en alta mar, así como también se infiere que pasó a ser un hombre bueno y malo, lo que dice que tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Seguidamente se puede hablar sobre Egipto, que también lo relaciona, que hace como una división similar a la de Tiro. Entonces, en la profecía contra Egipto se analiza que Egipto será el país más desolado durante 40 años. Las ciudades quedarán en ruinas y desterrará a sus habitantes y los dispersará entre los demás países y naciones. De Egipto menciona que los que apoyen a Egipto morirán en la guerra y el orgullo de este país quedará humillado por completo. También dice que yo, el Señor, digo que va a convertir en ruinas Egipto del sur, pondré fuego en Zoán, ejecutaré la sentencia contra Tebas, y que va a destruir los ídolos y a terminar con los falsos dioses de Memphis. Egipto no volverá a tener un gobernante y lo llenará de terror. Es otra. Para el faraón comparado con un cedro, en este caso también lo menciona, que lo que dice es que yo, el Señor, lo que hace es como mencionarlo de donde el árbol es el faraón y toda su gente.
Entonces el Señor dice, cuando el árbol baje el reino de la muerte, haré de tristeza seque al mar profundo, detendré los ríos y las corrientes de agua. Por él haré que el monte Líbano se cubra de tristeza y todos los árboles del campo se marchiten. El faraón comparado con un monstruo, lo que dice es que el faraón generó pánico a los vivos, por lo tanto el Señor le dirá que será sepultado entre los paganos y los muertos en la guerra. En este momento del libro fue cuando alguien se le acercó a Ezequiel para darle el aviso sobre la caída de Jerusalén, puesto que llegó un momento en que Babilonia lo atacó y destruyó por completo su templo, adueñándose de esta zona. Justamente en ese momento fue cuando el profetista se dio cuenta que todas aquellas palabras que había dicho con anterioridad empezaron a tener cierta verdad, que Dios no le había dicho todo aquello en vano, sino porque se iba a cumplir. Y de cierta forma tiene una conexión con el capítulo 11 del libro, puesto que en ese momento Dios menciona que Israel tendrá un nuevo renacer, que habrá una nueva esperanza para el pueblo. Sin embargo, eso no quiere decir que solamente se iba a centrar en Israel, sino que también en las naciones que se habían adueñado de él. Y esto es algo muy interesante, puesto que Dios no solamente se centró en un solo lugar, sino que él estaba pensando en ir con las demás naciones, a pesar de que se habían adueñado de Israel, que los había dejado caer, que los hizo cometer faltas a los mandamientos que él había mandado. Dio una llamada de atención. No solo Dios iba a hacerlo porque sí, que los iba a salvar y que no iba a suceder nada, que les iba a permitir todo aquello, iba a continuar salvándolos. Dios se sentía de cierta forma enojado por haber visto que su pueblo, el que tanto protegió, el que tanto salvó con anterioridad, y vio cómo ellos empezaron a adorar los dioses de las tribus que estaban cerca. Habían olvidado su nombre, lo habían dejado de lado. Y un hecho interesante fue que en el capítulo 34 del libro, él empieza a utilizar metáforas de como si el pueblo fuera ovejas. Y él quería dar a entender que si las demás personas renuncian a las personas a las ovejas que están perdidas, que no las cuidan, que simplemente las tienen por tenerlas, él dijo que no, que él las va a tomar bajo su manto, que se preocupará por ellas, las hará descansar, siempre las llevará por el camino correcto. Siempre estuvo hablando de eso del 34 al 36, mencionando que él quería una salvación para todos en general. No iba a solamente preocuparse por los que iban por el camino del bien. Él quería que todos siguieran el camino correcto. Y en el capítulo 37, versículo 33, él mismo lo dice. Que, Ezequiel fue el que lo dice, que esto es lo que dice Yahvé: el día que los purifique de sus pecados, haré que se repueblen las ciudades y sean reconstruidas de las ruinas. Con esto se refiere, él ya hablaba de una destrucción hacia Israel, para que ellos se purificaran de los pecados que habían estado cometiendo, que renacieran. Y aquí se dice ya en el 38, que dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora bien, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados.
Justamente en ese momento Ezequiel estaba teniendo una visión que Dios les mostró, en donde estaba en un huerto lleno de huesos. Estos huesos eran la gente de Israel, siendo una metáfora utilizada al decir que su espiritualidad había muerto. Y el Espíritu de Dios iba a bajar para soplar sobre ellos y que volvieran a renacer con corazones nuevos para que pudieran seguir el buen camino. Pero como dije anteriormente, no solamente se estaba preocupando por Israel, también quería algo bueno para las naciones. Aquí es cuando él le dice a Ezequiel que se acerque a Job para decirle que en el momento en que Israel esté mejor, esté desprotegido, lo ataque. ¿Para qué? Para que la gente no se olvide de él, para que siempre recuerde su grandeza, su santidad, y que se dé a conocer en numerosas naciones, que sepan que él es Yahvé. Pero también está hablando que Job y su ejército va a caer, no va a quedarse como ganador, pero Yahvé tampoco iba a permitir que Job quedara inmune igual que su pueblo, sino que también él iba a dejar que murieran por la espada cada uno al haber atacado al pueblo de Israel. Y en ese momento las naciones comprenderán que Dios los abandonó por haberles sido infiel. Y con todo eso renacerá un nuevo Israel, uno que se dividirá en diferentes territorios, que se les entregará a diferentes personas, en donde también no solamente van a vivir los habitantes de Israel, sino que también estarán allá adentro personas extranjeras. Dios quería que cada uno tuviera salvación, no solamente el pueblo de Israel, como he estado mencionando, sino todas las naciones, todas las creaciones, que siempre tuvieran en mente que Yahvé ha estado ahí. Parte de las conclusiones se ejemplifica, ¿verdad?, en la descripción de este Dios supremo, omnipotente, como lo es el Señor Jehová, que tiene el poder sobre toda la tierra, las naciones, las creaciones. La movilidad de su poder, ¿verdad?, que no solo se centra en este templo de Jerusalén, sino que va más allá. Y además de ello, este mensaje divino, el fin, la llegada del fin para Jerusalén en sus tiempos oscuros, asimismo como el papel fundamental de Ezequiel en transmitir este mensaje y ser mediador entre lo divino y lo terrenal como tal, por lo que es un libro que ejemplifica toda esta situación del mensaje divino, la aparición divina, como lo mencionaba, el fin, los pecados como tal, así como todas estas abominaciones o el apocalipsis, ¿verdad? Y con ello el resurgimiento o la restauración de un nuevo pueblo como Israel. Modo de conclusión, el libro de Ezequiel se enseña que Dios será revelado en la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Asimismo, enseña que las naciones también conocerán a través de sus juicios. La soberanía total de Dios es evidente también en su movilidad. Él no está limitado al templo de Jerusalén porque Él puede responder al pecado de su gente al dejar el santuario y puede condensarse para visitar a sus hijos exiliados. Le permite el desmembramiento total de la vida política y religiosa de Israel para que su nueva vida y la presencia de Él con ella sea vista claramente como un regalo divino. De lo que podemos rescatar de todo esto es que a pesar que siga otras cosas, que ya no le tengan como prioridad, Dios siempre va a estar preocupado por ellos, siempre alejando del pecado, siempre los va a estar limpiando, renovando, para que estén siguiendo el camino del bien. Y muchas gracias.